Queridos hermanos, el 18 de octubre la iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. Veamos por lo tanto la misión de los evangelistas, la misión especialmente de San Lucas. ¿Quién fue San Lucas? El testimonio más antiguo que tenemos en relación a Lucas como autor es el de San Ireneo, que él hace esta referencia. Lucas, el compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Es decir, el evangelio que Pablo predicaba. La predicación de Pablo, al ser Lucas un discípulo, pues él fue aprendiendo de él. Hay un texto que se le conoce como el canon muratoriano o fragmento muratoriano, que es del siglo II, y ya es un documento donde se iban coleccionando aquellos libros que iban considerándose como aceptados. Y aquí este documento también hace esa referencia. En el tercer libro del Evangelio, según Lucas, después de la ascensión de Cristo, Lucas el médico, el cual Pablo había llevado consigo como experto jurídico, escribió en su propia lengua, en su propio nombre, concordando con la opinión de Pablo, o sea, de acuerdo a la enseñanza de Pablo. Aunque, si bien Lucas no conoció al Señor en la carne, por lo tanto, de acuerdo a lo que él pudo seguir, empezó a contarlo desde el nacimiento de Juan. Es decir, hay esa referencia a este autor de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio llamado Lucas. Se cree igualmente, como de acuerdo al testimonio de estos padres, que Lucas acompañó a Pablo en algunos de los pasajes, por ejemplo, en Hechos 16, 10 al 17, Hechos 20, del 5 al 15, Hechos 21, 18, del 1 al 18, Hechos 27, Hechos 28, aparece la narración siempre en tercera persona. Es decir, fuimos, de ahí partimos, luego llegamos. Entonces piensa en un compañero del apóstol Pablo, ¿sí? Y de acuerdo, por ejemplo, a Filemón 24. Te saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas. Colosenses 4:14. Los saludan Lucas, el médico querido, y Dimas. Segunda Timoteo 4:11. Solo Lucas se ha quedado conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, ya que lo encuentro muy útil para el ministerio. Entonces, Lucas es un médico, experto, jurista, conocedor, es decir, capaz intelectualmente, que se hizo discípulo de Pablo, y de ahí, de esa predicación, y luego de sus propias investigaciones, como él mismo lo dice, pues va a escribir el Evangelio y convertirse en evangelista. ¿Cuál era el contexto social de estos escritos de Lucas? Se escribe San Lucas en una época en que la iglesia corre el riesgo de dividirse en grupos o en tendencias opuestas. Por una parte, aquellos cristianos que vienen del judaísmo o conocidos como judaizantes, ellos son como muy reacios a que se predique a los paganos. Ellos exigían o pedían que para ser cristianos primero había que ser judíos
y querían obligarlos a la circuncisión y a cumplir las demás leyes de Moisés. Y por otra parte, los paganos que se convertían al cristianismo, ellos tenían, de acuerdo a la enseñanza de Pablo, pues la confianza en que la fe en Cristo les ayudaba a alcanzar la salvación. Había que romper para ellos, según definitivamente, con el judaísmo. Entonces había como estas posturas y San Lucas tiene que escribir con la intención de mostrar a aquellas comunidades pues la relación, la unidad entre judaísmo y cristianismo. Por lo tanto, hay que conciliar estas posturas. ¿Cómo? Mostrando la continuidad. Ese es un trabajo conciliador. Hay que valorar y recoger toda la experiencia del judaísmo, pero al mismo tiempo hay que abrirse a la predicación del evangelio y sobre todo a las naciones que no son judías. Por eso San Lucas tiene un sentido más universal. Es dirigido el evangelio a aquellos que vienen del paganismo, no solamente a los del judaísmo. Y hay que abrirse a la predicación de la novedad del evangelio, la novedad del evangelio. ¿Cuáles son algunas características importantes de la predicación de Lucas o el evangelio de Lucas? Se conoce a Lucas como el evangelio de la misericordia. ¿Por qué? Si bien habla de un mensaje universal, ofrecido para todos, abierto a todos, siempre hay algunos preferidos para buscarlos y ofrecerles el camino de la salvación. ¿Cuáles son esos preferidos? Aquellos que la sociedad y que la misma mentalidad farisea judía en su tiempo pues había relegado. Los preferidos, por lo tanto, de Jesús y del Evangelio en Lucas son los pecadores. No solamente aquellas parábolas de la misericordia, también el pasaje de Zaqueo. El Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. Y hay alegría grande por un pecador que se arrepiente. Es la búsqueda de los pobres, la acogida a los pobres. Los pobres, como los mendigos, como la parábola de Lázaro en el capítulo 16, Lázaro y el rico, aquellos pobres que no tienen nada, pero también a los pobres que son perseguidos, a los pobres que son los pequeños, que son los humildes, los sencillos, son los preferidos. También los preferidos son los extranjeros. En San Lucas se abre el evangelio hacia los extranjeros. Hay la alabanza de aquel samaritano que se compadece, mientras no lo hace el levita y el sacerdote. Hay la alabanza de aquel extranjero, posiblemente un samaritano, que regresa para dar gracias a Dios en el capítulo 17, cuando sana Jesús a los 10 leprosos. Un extranjero regresa. Entonces hay siempre esa disponibilidad hacia los extranjeros, y esto se realza más en el segundo libro, que es el de los Hechos de los Apóstoles. Toda la predicación hacia los paganos. La acogida, la apertura a las mujeres que seguían a Jesús, que eran discípulas. Entonces, mujeres, pobres, pecadores, etcétera, extranjeros, de alguna manera son esos preferidos del evangelio. El evangelio de Lucas es considerado como el evangelio del Espíritu Santo, porque la misión de Jesús, el ministerio de Jesús, es realizado con la gracia, con la unción, con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús se llena del Espíritu Santo, es ungido por el Espíritu e impulsado a realizar la misión. Así será también la iglesia.
en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión y del movimiento de la iglesia. El Evangelio de Lucas o los escritos de Lucas son los escritos de la oración, Evangelio de la oración. Se presenta a Jesús no solamente orando las oraciones de todo judío, en momentos oportunos, momentos precisos, Jesús se iba y duraba toda la noche en oración. Jesús en el bautismo está en oración. Jesús en la transfiguración está en oración. Lucas insiste en esos momentos especiales y pone a Jesús en oración. Jesús también enseña a los discípulos a orar y Jesús les enseña la perseverancia en la oración. Y el Evangelio de Lucas está lleno de oraciones. Está la oración de la Virgen María, el Magnificat. Está la oración de Zacarías, el Benedictus. Está la oración de Simeón, ahí en el encuentro de Jesús cuando la presentación del templo. La oración que Jesús mismo enseña a los discípulos. La oración que hace Jesús al Padre desde la cruz. La oración que hace Jesús al agradecer, alabar al Padre por la eficacia del ministerio de los apóstoles. O sea, está lleno de oraciones el libro. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría que es la manifestación o el fruto de haber recibido la salvación. Es ese tono, capítulo 1 y 2, los relatos de la infancia, es pura alegría. La alegría que encuentra Zacarías e Isabel. Este niño será de gran alegría para ti, para todo Israel. A María le dice el ángel, alégrate, llena de gracia. Isabel canta de alegría, canta llena de emoción. Bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo? Y María exclama con alegría, mi alma proclama, se alegra en Dios mi Salvador. Y así es constantemente un tono de gozo, de alegría por la venida de la salvación, la alegría en la misión, la alegría por el poder de Cristo sobre el mal. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles son escritos de la misión. Se presenta la misión de Jesús, pero también la misión de la iglesia como una continuación de la misión de Jesús. Jesús misionero, y termina con aquella idea, este evangelio de la misericordia será predicado por todas las partes. ¿Cómo inicia el hecho de los apóstoles? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán testigos de mí en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y termina Hechos de los Apóstoles con Pablo llegando a Roma predicando. Y ahí en la capital del imperio, pues es la sede donde salen para todas partes. Un evangelio de la misión. Un evangelio eclesial que muestra el itinerario de cada apóstol. Así como Jesús fue un itinerante, un caminante, así el discípulo. Llama la atención cómo en la estructura del evangelio hay 4 capítulos que San Lucas dedica a la introducción del ministerio. Pero hay 10 capítulos que San Lucas le dedica al caminar de Jesús hacia Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, enseñanzas, exhortaciones para los discípulos en el camino, durante el camino. Y luego habrá 5 capítulos que dedicará el evangelista a la acción de Jesús en Jerusalén. Su ministerio, enseñanza en Jerusalén, el relato de la pasión y los relatos de la resurrección y las apariciones. Pero vean, 5 capítulos al ministerio en Galilea. Pero vean, 4 la introducción, 5 el ministerio de Galilea, 10 al camino y 5 a la estancia en Jerusalén. La importancia que le da al caminar, porque el evangelio es ese, el caminar
de Cristo hacia la cruz, hacia Jerusalén. Así la iglesia en Hechos de los Apóstoles, el caminar de Jerusalén hasta Roma, hasta los confines de la tierra. Es un itinerario del discípulo, un itinerario formativo, pero también un itinerario misionero. Hoy, al celebrar a San Lucas, pues la liturgia nos recuerda esta gran misión que tenemos, ya no de escribir el Evangelio, ya lo tenemos, pero de seguirlo predicando, de seguirlo transmitiendo, de seguir dando testimonio de ese Jesús misericordioso, de ese Jesús misionero, impulsado por el Espíritu Santo, que así nosotros sigamos continuando la obra de la iglesia ya iniciada por los apóstoles, impulsada por el Espíritu Santo. Continuemos nosotros ahora con esta misión que sigue teniendo la iglesia. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.